La llamaron criminal, pero no sabían su nombre, no sabían que nació entre velas y silencios, en un rincón de San Pedro Sula, donde hasta las palomas aprenden a callar. Tenía 13 cuando cruzó la primera frontera, no una de esas de mapas, sino la del miedo, la del hambre, la de ver a su madre cambiar comida por silencio, la de oír disparos cada noche y aprender a dormir entre ellos. Caminó descalza, con los pies partidos y el corazón aún más. Tenía el alma como papel viejo, arrugada, manchada, pero todavía entera. No traía maleta, solo una camiseta vieja y un susurro que su abuela le dejó antes de morir. Si alguna vez te quitan el nombre, acuérdate que Dios ya te llamó por el tuyo. Y así, sin nombre legal, sin documentos, sin nadie, cruzó el desierto, con un bebé en su vientre y una oración entre los dientes. Los coyotes la llamaban la calladita, porque no hablaba, no se quejaba, no lloraba. Pero cada noche, cuando el cielo se apagaba y el frío mordía, ella cantaba una canción que no tenía letra, una melodía sin idioma, una cuna de aire, para un hijo que aún no nacía. Le quitaron la patria, le negaron la infancia, le prometieron una jaula con rejas legales. Y aún así, ella siguió, porque una madre camina, aunque no sepa si habrá suelo después del próximo paso. Si alguna vez te sentiste olvidada o culpable solo por intentar sobrevivir, quédate aquí conmigo. Esta historia no nació para ser bonita. Nació para ser contada. La encontraron en Arizona, con las piernas cubiertas de polvo y los labios partidos por el sol. El bebé ya había nacido, pequeño, moreno, y envuelto en una camiseta vieja del Real España, que ella aún llevaba desde Honduras. No lloraba, dormía, como si supiera que llorar no cambiaba nada. Pero el llanto que escucharon no era de él, era de ella. Suave, roto, seco como las hojas que el viento arrastra y nadie recoge. Estaba escondida detrás de un arbusto, temblando, con sangre en los muslos y tierra en el alma. Los agentes la rodearon como si fuera un animal herido, con armas, gritos, linternas, pero sin mirar sus ojos. Uno dijo: «Tenemos otra ilegal con cría, mismo cuento de siempre». Y ella ni siquiera suplicó. Solo estiró los brazos, con el bebé en las manos, como si dijera: «No me lleven a mí, llévenlo a él, llévenlo lejos de esta condena». La separaron sin miramientos. Un oficial tomó al niño como quien toma una bolsa, y ella, la madre, quedó sola, sin hijo, sin nombre, sin juicio. En el centro de detención la pusieron en una celda fría, sin cama, sin luz, sin explicación. Y cuando preguntó, por fin, con voz quebrada: «¿Dónde está mi hijo?», le respondieron: «No es tuyo, ya fue entregado a servicios sociales», como si ese cuerpo que salió del suyo nunca le hubiera pertenecido. Pasaron días, semanas, no tenía reloj, no tenía calendario, solo tenía una Biblia vieja y una canción en la cabeza, la misma que cantaba cada noche al vientre vacío. Pero hubo una noche distinta. Una noche donde el silencio fue roto, por algo que no esperaba, porque el llanto volvió, pero no venía de ella, ni del bebé, era el llanto de otra mujer, y con esa voz venía una historia aún más oscura que la suya. El llanto venía de la celda del fondo. Al principio era apenas un murmullo, una sombra de voz que se quebraba contra las paredes húmedas, pero luego fue creciendo, hasta llenar el corredor entero, como si cada lágrima supiera en qué rincón esconderse. Ella se acercó, descalza, con las rodillas marcadas por el cemento, y el alma, más delgada que nunca. La encontró allí, una mujer mayor, con la espalda encorvada y los ojos perdidos en algún punto entre la desesperación y el recuerdo. «Mi hijo tiene 10 años», susurró. «No lo he visto desde que cruzamos el río». Ella no preguntó más. No había necesidad. En ese lugar los detalles sobraban.
Todas sabían lo mismo. Todas habían sido madres en el idioma del dolor y huérfanas en la gramática de la ley. Fue entonces que una guardia las interrumpió, blanca, rubia, con el uniforme tan limpio como el desprecio en sus ojos. Se terminó la hora de lloriqueos. Si quieren hablar con alguien, que sea con su abogado. Y se rió. Pero ella no tenía abogado, ni apellido legal, ni número de registro. Solo tenía un número en el pecho y un pasado que nadie quiso traducir. Días después, fue llevada a su primera audiencia. Le pusieron ropa gris, zapatos que no eran suyos y cadenas en los tobillos, como si los pasos que dio en el desierto hubieran sido crímenes. La sala era grande, demasiado blanca, demasiado fría. La luz del techo caía directo sobre su cara, como el juicio de Dios, pero sin compasión. La jueza, blanca, pelo liso, labios finos, ni siquiera la miró a los ojos. Nombre completo, exigió. Ella dudó, porque su madre la llamó Lucía, pero su certificado de nacimiento, si existía, estaba perdido en alguna parroquia destruida por huracanes. Lucía, no sé mi apellido completo, su señoría, respondió. Y entonces vino la frase, esa frase que cortó el aire, que hizo que todos en la sala dejaran de respirar por un segundo. Claro, ustedes siempre se olvidan de quiénes son, siempre escapan de sus responsabilidades. Ustedes, como si fueran un enjambre, un error genético, un rebaño de sombras sin valor. Y Lucía no dijo nada, no gritó, no lloró, solo bajó la cabeza y pensó en su hijo, en su olor, en el calor de ese cuerpo diminuto envuelto en su camiseta. Pensó en su abuela, en la oración, en aquella promesa silenciosa de que un día habría justicia. La jueza habló otra vez. Será transferida a detención prolongada. Su deportación será evaluada después del proceso. Y así, sin abogado, sin juicio real, sin nadie que dijera su nombre completo, fue enviada a una prisión para inmigrantes ilegales. Pero cuando subía al bus, con las manos esposadas, vio algo, una mirada, desde una esquina, desde una banca de madera, una mujer con una carpeta en la mano, y el rostro de quien quería hablar, pero no se atrevía. La asistente social, la única que quizás todavía podía decir la verdad, se llamaba Rebeca, y no era como las demás. Tenía piel morena clara, cabello rizado atado en moño, y unos lentes grandes que no podían ocultar la vergüenza. Era asistente social del condado. Su trabajo era proteger al menor. Pero en aquel pasillo, cuando Lucía fue llevada con cadenas en los tobillos, ella se quedó quieta, con la carpeta apretada contra el pecho, los labios sellados por miedo, por protocolo, por esa costumbre vieja de no arriesgar el puesto, aunque el alma grite por dentro. Semanas pasaron, y Rebeca no dejó de pensar en esa mujer descalza, en ese bebé con ojos dormidos, en la camiseta sucia que le servía de manta. Algo en su interior se quebró, algo que ningún manual de políticas internas podía tapar. Un día, abrió la carpeta, buscó entre los papeles, encontró el formulario de ingreso del menor, nombre asignado por el sistema, Juan Doe, sin madre registrada, sin lengua materna, sin canción de cuna. Y ahí empezó el dilema, porque Rebeca sabía que ese bebé había sido arrancado de brazos vivos, sabía que esa madre no era criminal, solo era pobre, negra, indocumentada, como su propia madre lo fue cuando cruzó el mismo desierto 20 años atrás. Una noche, Rebeca volvió a casa y abrió una caja. Dentro estaba una grabadora vieja, una de esas que usaban en las entrevistas sociales, y dentro una cinta, una grabación que había hecho sin autorización cuando escuchó a la jueza decir aquella frase racista. Ustedes siempre escapan de sus responsabilidades. La tenía guardada, por si algún día tenía valor, por si algún día decidía hablar. Y ese día estaba llegando, porque Lucía seguía presa, sin juicio, sin visita, sin hijo, y el bebé estaba en un centro de cuidado temporal,
donde nadie sabía cantar su canción, donde nadie sabía que tenía nombre, que tenía madre, que tenía historia. Entonces Rebeca decidió. Esa noche escribió una carta, una sola hoja, con letra temblorosa. A quien quiera oír, esta mujer fue separada de su hijo sin causa legal. Fui testigo del prejuicio. Tengo una grabación que lo demuestra. No puedo seguir en silencio. Puso la carta en un sobre, la dejó sobre el escritorio de su superior y se fue. Al día siguiente ya no tenía empleo, pero por primera vez en años sentía que su alma podía respirar. Y fue entonces cuando tocó a la puerta de la prisión. Pidió ver a Lucía, le entregó una copia de la grabación y la miró a los ojos por primera vez. «Perdóname», dijo, «por no haber hablado antes». Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos, al principio, estaban vacíos, rotos. Pero cuando escuchó la grabación, cuando escuchó la voz de la jueza, cuando escuchó aquella frase repetida en cinta, un temblor le recorrió el cuerpo. Por primera vez, en meses, volvió a levantar la cabeza, y con voz baja, pero firme, dijo algo que nadie esperaba, algo que cambiaría el rumbo de todo. El sonido era viejo, repiqueteaba como lluvia sobre lata, una cinta girando, una voz blanca resonando. Ustedes siempre escapan de sus responsabilidades. Lucía no habló de inmediato, solo cerró los ojos. Sintió el eco de esa frase en sus huesos, recordó la cara de la jueza, el frío de la sala, el sabor metálico del silencio, pero ahora había pruebas, una verdad grabada. Un pedazo de justicia encerrado en una cinta gris, y fue entonces cuando no bajó la mirada. Por primera vez levantó el rostro. No había lágrimas, no había rabia, solo una calma extraña, como quien ya no tiene nada que perder. «Gracias», susurró, pero no a Rebeca, a alguien más, a alguien que no se veía. Quizás a su abuela, quizás a Dios. Rebeca intentó decir más, explicar, pedir perdón otra vez, pero Lucía solo le puso la mano en el brazo. «Ya está», dijo, «ahora me toca a mí hablar». Y así comenzó. En las semanas siguientes, la cinta fue enviada a un nuevo abogado, joven, morenito, con los ojos cansados, pero la voz firme. Su nombre era Mateo. Y aunque el sistema ya lo había hecho perder demasiados casos, al ver esa grabación, al leer la carta de Rebeca, al escuchar la historia de Lucía, algo se encendió en él, un fuego viejo, una rabia santa, un grito silencioso que venía desde lejos. Mateo presentó una apelación, pidió revisión del caso, denunció a la jueza por prejuicio racial, solicitó pruebas, exigió nombres. El sistema respondió como siempre, con retrasos, con excusas, con papeles que se pierden, con llamadas que nunca llegaron. Pero Mateo no paró, y Lucía tampoco. Desde su celda escribió una declaración, página tras página, no solo sobre su caso, sino sobre las otras mujeres, las que no tenían abogado, las que habían perdido hijos, las que aún no sabían que lo que les hicieron era ilegal. Y al final de esa declaración escribió una oración, una sola línea. «Yo no vine a este país para esconderme, vine para dar a luz a un hijo y a la verdad». Las autoridades la citaron de nuevo, esta vez en una sala distinta, más pequeña, sin público, solo ella, su abogado y otra jueza, una mujer mayor, afroamericana, de ojos que habían visto demasiado. Al leer la declaración, esa jueza se quedó en silencio por largos minutos y luego levantó la vista. «Señorita Lucía, ¿tiene algo más que agregar antes de que procedamos?» Y fue allí, donde todo cambió. Lucía se puso de pie. No temblaba, no tartamudeaba, tenía los pies firmes sobre el suelo y una dignidad que ningún uniforme gris podía esconder. «Quiero que me escuchen no solo por mí, sino por todas las que siguen encerradas, por ser madres, por ser pobres, por tener la piel equivocada». Y entonces contó la historia, desde la frontera, desde el parto,
Desde el momento en que sintió que la vida nacía en sus brazos y el sistema se la arrancaba, no gritó, no se quebró, solo habló, y al final, en esa sala vacía, nadie dijo una palabra, porque incluso el silencio sabía que ese día había sido testigo de algo sagrado, pero cuando volvía a su celda, una guardia le entregó un sobre, sin remitente, sin aviso, y dentro había algo que le hizo caer de rodillas. El sobre era amarillo, arrugado, con manchas de dedos pequeños. Lucía lo tomó como si fuera una reliquia. Las manos le temblaban, no por miedo, sino por esa mezcla de esperanza y terror que solo una madre reconoce. Lo abrió con cuidado, como quien toca el rostro de un hijo dormido. Dentro había una hoja, no era una carta formal, ni una orden judicial, era una hoja de cuaderno, con dibujos, un sol torcido, una casita sin techo, dos figuras con palitos, una más alta, otra más pequeña, tomadas de la mano, y debajo, escrito con crayones rojos: «Mami, yo me acuerdo de tu voz, me acuerdo de tu canción, yo sé que tú me estás buscando». Lucía no pudo respirar. El mundo giró, la celda desapareció, el cemento, el frío, las cadenas, todo quedó atrás. En su pecho algo se rompió, y de esa grieta salió un llanto que no pedía permiso, un llanto hondo, viejo, que venía desde el vientre, desde las noches en el desierto, desde cada minuto en que cantó sola para un hijo que no sabía si respiraba. Una asistente le dijo después que el niño había sido trasladado a un hogar temporal en Illinois, que una trabajadora social nueva lo había escuchado cantar la misma melodía una noche, una canción sin palabras, y entonces entendió. Ese niño recordaba no su idioma, no su país, no su ropa, pero sí la voz que lo acunó cuando aún no tenía nombre. Lucía pidió verla, quería hablar con la trabajadora, quería saber más, pero no se lo permitieron. Por razones legales, usted no tiene derechos de contacto, eso dijeron. Pero ya era tarde, porque la historia se había roto. La costura había cedido. Esa carta, esos crayones, ese dibujo con palitos, eran prueba viva de que el vínculo no había muerto, de que el amor, aunque lo entierren, siempre encuentra el modo de respirar. Mateo preparó una nueva apelación, esta vez con la carta como evidencia, con la grabación, con los testimonios, con las cicatrices, y Rebeca, que ya no trabajaba para el Estado, se ofreció como testigo. Mientras tanto, Lucía escribía cartas, poemas, oraciones. En cada hoja dejaba un pedazo de sí y una promesa: voy a encontrarte, hijo, y cuando lo haga, no vamos a volver a separarnos. Una noche, mientras oraba en su rincón, un rayo de luna entró por la ventana. Cayó directo sobre su pecho, allí donde escondía la hoja del dibujo, como si el cielo también la estuviera buscando. Y fue entonces que escuchó una voz en el pasillo. Un guardia, apurado. «Lucía, te buscan. Es urgente». Ella se levantó. No preguntó, no tembló, solo apretó la hoja en la mano y caminó hacia lo desconocido. Porque algo había cambiado, algo se había movido en los cielos de papel. La llevaron por un pasillo estrecho, las paredes olían a cloro, pero debajo seguía el perfume agrio del encierro. Los pasos del guardia eran rápidos, los de Lucía, serenos, cada pisada, una oración muda. No preguntó a dónde iban, no tenía sentido. La esperanza, cuando es verdadera, no hace ruido. Entraron en una sala pequeña, más oscura que las otras, sin público, sin cámaras, pero con dos personas que cambiaban todo. Mateo, el abogado, estaba allí, con la carpeta entreabierta y los ojos encendidos por algo más grande que leyes. Y junto a él, una mujer, traje sencillo, cabello trenzado y un crucifijo de madera colgado al cuello. La voz del guardia rompió el aire. «Tiene 15 minutos, luego se termina todo». La mujer se acercó. «Lucía, me llamo Miriam. Trabajo con el Departamento de Reunificación Familiar». Lucía no dijo nada. Apretó la hoja con el dibujo entre los dedos. Miriam la notó.
Lo hiciste tú, ¿cierto? Él, susurró Lucía. Mi hijo. Miriam asintió con los ojos húmedos. Él te recuerda, y yo lo vi. Vi cómo cantaba esa canción sin palabras. Vi cómo miraba al cielo, buscando algo que no sabía nombrar. Me busca, dijo Lucía. Sí, respondió Miriam. Y el Estado está empezando a escuchar. Mateo intervino. La nueva apelación fue aceptada. La jueza anterior ha sido suspendida por investigación interna. El caso será revisado por un tribunal superior. Lucía respiró profundo. Por primera vez, el aire no dolía. Pero la lucha aún no había terminado, porque aunque el proceso avanzaba, el niño seguía lejos, y cada día que pasaba era una herida nueva. Miriam dejó un documento sobre la mesa. Si firmas esto, autorizas una nueva evaluación de maternidad. Pueden pedirte pruebas, interrogatorios, puede doler. Lucía la interrumpió. Ya duele, firmó, con letra temblorosa, pero con fe. Porque cuando una madre firma con el alma, la tinta se convierte en sangre. Antes de irse, Miriam le entregó algo, un pañuelo. Lo dejó para ti. Dijo que era tuyo, que olía a ti. Lucía lo llevó al rostro, y entonces el tiempo se dobló. Estaba otra vez en el desierto, en la noche fría, cantando, con el bebé pegado al pecho, el mismo pañuelo, la misma piel, el mismo amor. Lloró en silencio, porque había señales que no pedían explicación, solo fe. Y fue esa noche, en la celda húmeda, que Lucía hizo una promesa. Si salgo de aquí, no saldré sola, porque ya no era solo por ella, ni por su hijo, era por todas, por las que siguen presas, por las que no tienen crayones, por las que ya olvidaron sus nombres, pero aún cantan en sueños. Y mientras escribía otra carta, escuchó pasos en el corredor, pasos nuevos, y una voz. Lucía, hay noticias, pero no eran del tribunal, eran del niño. Miriam volvió 2 días después, los ojos hinchados, el crucifijo apretado entre las manos. Lucía la miró sin decir palabra. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera salir para escuchar primero. Miriam respiró hondo. No quiero alarmarte, pero necesito que sepas. Y entonces lo dijo. Él ha dejado de cantar. Lucía sintió un vacío. No era sorpresa, era otra forma de silencio. El niño, su niño, había dejado de entonar aquella melodía sin idioma. Aquella que nació entre montes, entre lunas sin techo, entre dolores que solo una madre conoce. ¿Por qué?, preguntó Lucía. Dicen que está retraído, que no juega, que no habla como antes. ¿Lo golpearon? ¿Lo castigaron? ¿Lo medicaron? No lo sabemos, respondió Miriam. El centro se niega a dar detalles, pero hay algo que no pueden ocultar. Miriam sacó una hoja, otra, con crayones otra vez, pero esta vez no había sol, ni casitas, ni manos tomadas, solo una figura, pequeña, encerrada en un rectángulo, y afuera, lluvia, lo dibujó ayer. Lucía lo miró por largo rato, y entonces supo. No eran dibujos, eran gritos, y ese grito tenía nombre, tenía madre, tenía causa, y ya no podía esperar. «Dime dónde está», susurró Lucía. «No puedo legalmente». «Dime», interrumpió. No gritó, pero su voz era piedra. Miriam le tomó las manos. «En Springfield, un centro llamado Morning Hill, pero no puedes ir». «No aún». Lucía bajó la mirada, no por derrota, sino por estrategia. Porque una madre no siempre ataca de frente, a veces espera, ora, planea. Esa noche volvió a escribir, no una carta, un testimonio. Nombró a todas, describió los métodos, relató lo que vio y lo que sintió, adjuntó los dibujos, la grabación, la carta original, y pidió algo más grande que libertad. Pido que se abra una investigación federal, no solo por mí, sino por cada menor separado injustamente, por cada madre deportada sin juicio, por cada silencio que sangra. Mateo envió el documento. Y la prensa empezó a notar.
Primero una nota pequeña en un blog jurídico, luego un artículo en español en Chicago. Después, el nombre de Lucía comenzó a rodar, pero con la atención también vinieron amenazas, llamadas anónimas, pérdida de papeles, suspensión del abogado. El sistema estaba despertando y, como toda bestia herida, atacaría antes de ceder. Y en medio de todo, una carta más llegó. Esta, no escrita con crayones, era una citación oficial, un nuevo juicio, esta vez público, donde se discutiría no solo su destino, sino el del niño, custodia, reunificación o deportación definitiva, todo en una sola audiencia. Y la fecha ya estaba marcada. El día llegó, ni el cielo se atrevió a brillar, estaba gris, pesado, como si supiera que lo que ocurriría dentro de esas paredes no era solo un juicio, era una batalla. Lucía fue llevada a la sala con esposas en las muñecas, pero su espalda iba recta, tenía el cabello recogido, la piel marcada por el encierro, y en la mano el dibujo del niño bajo la lluvia. Mateo estaba allí, junto a una intérprete, una Biblia y una carpeta que ya no cerraba. Miriam también, con una copia de cada carta, de cada registro, de cada silencio que el sistema intentó archivar. Al otro lado, una mujer blanca, funcionaria del centro Morning Hill, con 2 abogados pagados por el Estado. Detrás de todos, un grupo pequeño de periodistas. Y, en la última fila, Rebeca, ya no como asistente social, sino como testigo, como conciencia. La jueza afrodescendiente, de rostro sereno, miró a Lucía directo a los ojos. Señora Lucía, hoy discutiremos la posible restitución de custodia sobre el menor registrado como Juan Doe. ¿Está lista para testificar? Lucía no respondió con palabras, solo levantó el dibujo. El de los crayones, el de las 2 figuras tomadas de la mano, el de antes del silencio, lo dejó sobre la mesa. Y entonces habló. Ese dibujo lo hizo mi hijo. Y lo único que pide es volver a tocar mi mano. Su voz no temblaba, no suplicaba. Era firme, como quien ya enterró el miedo y ahora solo carga verdad. El fiscal, al otro lado, intentó desacreditarla. Su hijo fue hallado sin identificación. Usted no tiene pruebas biológicas, no hay registros que la vinculen oficialmente con él. Mateo se levantó. Pero sí hay algo que este tribunal no puede ignorar. Un testimonio jurado, una cinta con prejuicio explícito, cartas, dibujos, una trabajadora social despedida por hablar y una historia que el Estado no quiere contar. Lucía fue llamada al estrado. Relató todo, desde la caminata descalza por el desierto hasta la primera vez que vio a su bebé dormir entre las piedras. Contó cómo lo entregó en brazos, esperando salvarlo, y cómo el sistema la silenció después. Cada palabra era un golpe al muro, cada silencio, una grieta en la estructura. Entonces llamaron a Miriam, y ella confirmó. Contó cómo el niño repetía la misma melodía cada noche, cómo reconoció el pañuelo, cómo dejó de cantar al ser aislado. Y cuando la jueza le preguntó si creía que Lucía era la madre, «No tengo duda», respondió. «Y si me equivoco, ¿cómo se explica el dolor de ese niño?» La sala entera enmudeció, hasta que alguien abrió la puerta al fondo. Un hombre, trabajador del centro Morning Hill, traía algo en los brazos, una caja, sellada, y dijo, «Encontramos esto en la cama del niño. Está dirigido a su madre. No lo entregamos antes, por protocolo». La caja fue abierta. Dentro había un dibujo nuevo, esta vez con colores fuertes, verde, azul, amarillo, 2 figuras, una mujer, un niño y un sol, con una sola palabra escrita en letras grandes. «Mami». Lucía cayó de rodillas, no por derrota, sino porque hay verdades que solo se sostienen desde el suelo. Y entonces la jueza se inclinó hacia el micrófono. «Este tribunal va a deliberar. Se dará respuesta en 72 horas». Y con un golpe de martillo cerró la sesión. Pero cuando Lucía fue escoltada de vuelta, un agente la detuvo en el pasillo. «Te buscan afuera», dijo, y al girar el rostro, vio algo que no esperaba.
El pasillo estaba casi vacío, casi. En la otra punta, junto al ventanal que daba al patio, una mujer de cabello blanco esperaba de pie. Lucía la reconoció de inmediato, aunque no la había visto en más de 15 años. Abuela. Su voz salió como un suspiro. La vieja mujer asintió, los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Te busqué por años», dijo Lucía. «Pensé que estabas muerta. Pensé lo mismo de ti». El guardia quiso interrumpir. «No tienen permiso para...» «Déjalas», ordenó Miriam, que venía detrás. «Un minuto, solo uno». Y ese minuto valió una vida. La abuela tomó la cara de Lucía entre las manos. «Te crié para resistir, no para huir, pero sé que lo hiciste para vivir. Y no te juzgo». Lucía soltó el pañuelo. Lo puso en las manos de la anciana. «Es de él, tu bisnieto». La abuela lo llevó al pecho, cerró los ojos y cantó. Una nota, dos, la misma melodía de antes, aquella que cruzó montes, que durmió bajo estrellas, que envolvió al niño cuando no tenía nombre. Lucía lloró sin hacer ruido, porque había cosas que no necesitaban volumen para ser eternas. Pero el minuto terminó. El guardia se acercó. La abuela la besó en la frente. «Ya no estás sola». «¿Cómo supiste dónde estaba?», preguntó Lucía. «Alguien me escribió, una carta sin firma con un dibujo». El dibujo, el primero, había viajado más que ella, había tocado corazones sin que nadie lo viera, y fue él el que encendió el resto. Al volver a la celda, Lucía ya no se sentía presa. Estaba encerrada, sí, pero por dentro algo había sido liberado. Las otras mujeres la miraban distinto, como si su voz les hubiera devuelto las suyas. Esa noche alguien deslizó un papel bajo la puerta. «Mañana, a las 10, deciden tu destino». Lucía cerró los ojos. No pidió, no rogó, solo oró. No por ella, sino por él. Y mientras el silencio llenaba los muros, una canción volvió a nacer en su boca. Una que no necesitaba idioma. Una que, al otro lado del país, un niño volvía a cantar. Era lunes, y el aire tenía un peso distinto. Ni las aves se atrevieron a cruzar el cielo, ni el viento se animó a pasar por las ventanas del tribunal. Todo estaba en pausa. Lucía entró a la sala vestida con la misma ropa gris. Pero algo en su andar había cambiado. No caminaba como una acusada, ni como una víctima. Caminaba como quien lleva dentro a muchas, a todas, a las que el sistema quiso desaparecer, y no pudo. Mateo la acompañaba, más ojeroso que nunca, pero con la fe tatuada en el pecho. Miriam ya estaba sentada. Rebeca también. Y en el banco de testigos, una sorpresa. El trabajador de Morning Hill, el mismo que trajo la caja con los dibujos, había pedido hablar. Dijo que no podía dormir, que lo que vio lo perseguía. Ese niño no era solo un número. Contó que el pequeño lloraba en las noches, que lo escuchaban murmurar algo sobre una canción sin palabras. Decía que cuando le dieron crayones no dibujaba superhéroes ni juguetes, solo a ella, siempre a ella. Y entonces entregó algo más, una hoja, reciente, con un dibujo nuevo. Esta vez era un tren, y dos figuras esperándolo en la estación. Una era él, la otra, ella. Detrás, un cartel escrito en letras torcidas. «Mami, nos vamos a casa». La jueza tomó la hoja. No dijo nada. Solo respiró hondo, como quien carga siglos de injusticia sobre el escritorio. Luego llamó a Lucía al estrado. «¿Tiene algo que desee decir antes del fallo?» Lucía se puso de pie, miró a todos, y luego al techo, como si supiera que alguien más la estaba escuchando. «No vine aquí a pedir piedad, vine a decir la verdad. Yo no crucé esa frontera por capricho. Crucé para que mi hijo viviera, para que no durmiera entre balas, para que su piel no fuera condena. Y me quitaron todo, mi nombre, mi patria, mi hijo. Pero no pudieron quitarme la voz, porque mi voz es la de todas. Y si este país tiene corazón, entonces tiene que escuchar». La jueza se quedó en silencio, largo, como si el veredicto no estuviera en los papeles, sino en las paredes,
en las voces, en los dibujos, y entonces lo dijo. Este tribunal reconoce la validez de las pruebas presentadas, declara que la separación fue ilegal y ordena la reunificación inmediata entre Lucía y su hijo. Hubo un murmullo, una lágrima, un suspiro, y Lucía no gritó, no levantó los brazos, solo bajó la cabeza y oró, porque la victoria no necesita aplausos, necesita fe. Pero antes de salir, la jueza agregó algo. Esta decisión no termina aquí. Abriremos una revisión a fondo del sistema, porque lo que pasó con usted no puede pasarle a nadie más. Y así, en una sala donde tantas veces reinó la injusticia, ese día, hasta Dios se detuvo a escuchar, pero la reunión aún no había llegado, porque Lucía no sabía si él, su niño, la reconocería. La llevaron en un coche negro, sin esposas, sin uniforme, solo ella, Miriam, y la carta doblada dentro del bolsillo, la que su hijo escribió con crayones, sin saber leer. Viajaron en silencio. Lucía no preguntó la hora, no miró el camino, solo cerró los ojos y escuchó la canción, la de siempre, la de las noches de frontera, la que su abuela cantaba con los ojos cerrados, la que acunó al bebé antes que las sirenas lo separaran. Al llegar, el cielo estaba blanco, como si todos los colores hubieran corrido hacia una sola cosa, ese reencuentro. Entraron al edificio, un corredor largo, una puerta de vidrio, un salón sin ruido, y allí, él, pequeño, con el cabello algo más largo, los mismos ojos y una hoja en la mano. Lucía no corrió, caminó, como quien se acerca a algo sagrado. El niño la miró, la cabeza inclinada, las cejas arrugadas, hasta que sus labios se movieron. «Mami». No fue un grito, fue un susurro, pero bastó. Lucía cayó de rodillas, abrió los brazos, y él corrió. El abrazo fue torpe, fuerte, lleno de temblores, duró más de lo que el tiempo sabe contar, y en ese abrazo el mundo se detuvo. No había política, ni frontera, ni sistema, solo una madre y su hijo. Los trabajadores del centro observaban. Algunos lloraban, otros bajaban la mirada, porque en esa escena estaba todo lo que habían intentado negar. Y entonces, él le mostró la hoja, un dibujo nuevo. Esta vez, no eran solo dos figuras, había muchas, todas tomadas de la mano, de colores distintos, bajo un cielo azul, y en el centro, una palabra escrita con crayones verdes, libres. Lucía lo besó en la frente. «Ya nos vamos», dijo, «pero no solos. Vamos a contar lo que pasó. Vamos a cantar». Y el niño respondió con melodía, la misma, exacta, inconfundible, y en ese canto se escuchaban otras voces, de mujeres que aún no salieron, de hijos que aún esperan, de silencios que por fin empiezan a romperse. Pero en la puerta, un periodista esperaba, y lo que Lucía le dijo cambiaría todo. Estaban a punto de salir. Lucía llevaba al niño en brazos. Él respiraba hondo, como si recién entonces descubriera lo que era el aire verdadero. Pero antes de cruzar la puerta, un hombre se acercó. Camisa clara, grabadora en el bolsillo, cuaderno en mano. «Señora Lucía, ¿podemos hacerle unas preguntas?» Mateo quiso intervenir. «Ella no está en condiciones. Por favor, denle espacio». Pero Lucía levantó la mano y habló. «Déjelo, ya es hora de hablar». El periodista encendió la grabadora. «¿Cuál es su mensaje para este país?» Lucía respiró profundo. Miró a su hijo, luego a la cámara, como si mirara a los ojos de quienes nunca la quisieron ver. «Mi hijo fue invisible. Yo fui invisible. Pero eso no nos hace menos humanos. Este país me llamó ilegal, me encerró sin juicio, me arrancó a mi hijo como si fuera basura. Pero sigo aquí, y no soy solo una madre. Soy muchas. Soy María, que aún llora por su bebé perdido. Soy Adama, que fue deportada sin ver el rostro de su hijo. Soy las que callaron, las que murieron en la celda, las que cantan bajito, para no enloquecer. Si este país tiene oídos, que escuche esto. No queremos lástima, queremos justicia. Y si no hay justicia, contaremos la historia hasta que la haya. Porque la verdad
Aunque la entierren, florece. El periodista bajó la grabadora. No hizo más preguntas. No eran necesarias. Al día siguiente, el video se esparció como fuego entre cardos secos, primero en las redes latinas, luego en periódicos comunitarios, después en todo lugar. La madre que no se rindió, el país que rompió su propio corazón, la canción sin idioma. Los títulos cambiaban, pero todos hablaban de la misma mujer, Lucía, y cada clic era un ladrillo que caía del muro. Ese muro invisible que separó por tanto tiempo las voces negras, pobres, migrantes, de la justicia. Una organización de derechos humanos presentó una petición formal de investigación federal. Decenas, cientos, miles de cartas llegaron al centro de detención. Cartas con nombres, con historias, con promesas de que ella ya no estaba sola. Lucía las leía una por una, con los ojos húmedos, y su hijo, sentado a su lado, pintaba los bordes con crayones. Dibujaba madres, muchas, algunas con alas, otras con cicatrices, todas con los brazos extendidos, como diciendo, ya basta. Pero una noche, cuando la calma parecía empezar a asomar, alguien golpeó la puerta, una sola vez, seco, fuerte, y al otro lado, un rostro que Lucía jamás pensó volver a ver. La puerta se abrió despacio. Lucía todavía tenía un crayón entre los dedos. El niño dormía en el sofá. Y sus ojos ya sabían que algo no estaba bien. En el umbral, una mujer, rostro pálido, cabello recogido, y una carpeta negra entre las manos. Lucía tardó segundos en reconocerla, pero cuando lo hizo, el aliento se le fue del pecho. Jueza Whitmore, la misma que dijo, ustedes siempre escapan de sus responsabilidades. La misma que firmó la orden de detención. La misma que convirtió a su hijo en expediente. Estaba allí, frente a ella, sin toga, sin micrófono, solo con los ojos. Lucía se puso de pie, pero no habló, no gritó, no exigió. Esperó. La exjueza respiró hondo. No merezco estar aquí, pero vine porque no podía quedarme callada. Me suspendieron. Estoy bajo investigación. Perdí todo lo que construí. Y quizás lo merezco. Lucía no respondió. Yo no conocía tu historia. No quise conocerla. Pensé que eras parte del montón. Pero tú no eres montón. Eres madre. Y me di cuenta demasiado tarde. Extendió la carpeta. Hay algo que debes tener. Es un expediente antiguo que nunca debí ignorar. Lucía lo tomó. Dentro había documentos desaparecidos, formularios del hospital, anotaciones del parto, un informe extraviado de una asistente de campo, pruebas que el sistema había ocultado, o simplemente descartado. Lucía levantó la mirada. ¿Por qué ahora? Porque te vi. Porque vi a tu hijo. Porque la verdad, aunque uno se tape los oídos, igual grita por dentro. La mujer se dio vuelta, pero Lucía la detuvo con la voz. A mí no me debes nada, pero a ella sí. A las que no salieron, a las que ya no pueden hablar, a las que siguen esperando que alguien les diga, no fue tu culpa. La exjueza bajó la cabeza. Yo también las escucho ahora, y no pienso callar más. Y se fue, sin aplausos, sin perdón, pero con un peso nuevo sobre los hombros. Lucía cerró la puerta, miró a su hijo dormido y entendió algo profundo. La justicia no llega como trueno, llega como llovizna, despacio, silenciosa, pero capaz de hacer crecer flores hasta en los campos más secos. A la mañana siguiente, un periodista golpeó la puerta, esta vez con una pregunta diferente. ¿Qué va a hacer ahora, Lucía? Ella respondió con la calma de quien ha cruzado el infierno. Ahora vamos a hablar, pero no solo yo, todas. Encerraron a Lucía tras las rejas creyendo que eso silenciaría su voz. Pensaron que si le quitaban la patria, el hijo y el juicio, su historia moriría junto con ella. Pero no sabían que hay verdades que no se entierran. Hay canciones que no necesitan idioma y hay madres que aún con los pies rotos siguen caminando. Lucía salió de aquella celda sin nada en las manos, pero con el alma encendida.
No volvió a esconderse, no huyó, no empezó de cero, volvió para contar lo que nadie quiso escuchar. Fundó un pequeño grupo, una página, un nombre que dolía y abrazaba, las que cantan bajo tierra, y comenzaron a llegar 1, 2, 100 mujeres separadas, calladas, marcadas como ilegales por tener acento, melanina, útero y esperanza. Allí, en ese rincón virtual, se compartían cartas, se tejían historias, se sanaban memorias. Lucía no se convirtió en mártir, se convirtió en puente. Su hijo creció entre colores. Cada noche dibujaba uno nuevo, los pegaba en la pared y decía: «Son los hijos que faltan, mamá». Y ella los miraba, uno a uno, como quien enumera los nombres que el sistema quiso borrar. Un día recibió una carta de una mujer deportada desde El Salvador. Había escuchado su historia en una emisora clandestina. La carta decía: «Pensé que lo que me pasó a mí solo me había pasado a mí, pero tu voz me hizo saber que no estoy sola. Gracias por no gritar, gracias por susurrar, hasta que el mundo escuche». Lucía guardó esa carta en su Biblia, junto al pañuelo y a los dibujos. Cada vez que hablaba en público, la leía. Y cada vez, el silencio en la sala era un altar, porque la verdad, cuando se dice con alma, rompe cualquier muro. Hoy la jueza que intentó borrarla está en silencio. El tribunal fue reformado y una nueva ley lleva su nombre, pero Lucía no celebra. Ella sabe, la justicia cuando llega no es venganza, es reparación, es una mano tibia que sostiene a otra. Después de tanto tiempo perdida en la oscuridad, Lucía aún canta, bajito, en comedores comunitarios, en refugios, en plazas con niñas que la llaman mamá sin saber por qué. Y cada vez que canta, una mujer levanta la cabeza y entiende: yo también soy ella, yo también tengo historia, yo también merezco ser escuchada. Lucía no escribió libros, no recibió medallas, pero cambió destinos, y hoy su historia vuela. En videos anónimos, en cartas clandestinas, en susurros de frontera en frontera, hasta tocar corazones como el tuyo, porque a veces la dignidad regresa así, no como grito, sino como semilla, plantada en silencio, regada con lágrimas, y cuando florece, ninguna celda puede detenerla. Voz suave, íntima y firme de Pastor Elijah. Si esta historia tocó algo ahí dentro, deja un comentario, compártela con quien la necesite, porque hay verdades que no se gritan, se susurran hasta que el mundo entero empiece a escuchar.